Demostración bíblica irrefutable e irrebatible de la Divina Trinidad. Si al final el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, ya que eso ayuda para que YouTube difunda nuestro video, y no olvides suscribirte a nuestro canal dando clic en el rectángulo suscribirme. Y cuando lo hagas, das clic a la campanita y te saldrá una ventana con 3 opciones y escoge la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video. Y dado que por alguna extraña razón se desactivan las notificaciones, periódicamente tienes que dar clic a la opción todas para que te sigan llegando las notificaciones. Si bien es cierto, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, sin embargo, en este estudio bíblico, tal concepto se va a inferir de la lectura de la Biblia y escudriñando los versículos pertinentes, mediante la cual se desprenderá que el verdadero Dios del cielo se manifiesta bajo 3 operaciones o manifestaciones, que en conjunto constituyen un único Dios, donde vamos a desmontar la creencia que ello constituye una falsa enseñanza pagana romana, y es al contrario, es Satanás quien imita la Divina Trinidad. Para empezar, el hombre es tripartito o trinitario, vale decir, es espíritu, alma y cuerpo, y eso lo podemos apreciar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que sentencia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu humano es el aliento de vida que Dios da a cada ser humano. Es decir, si no existiera el espíritu humano, el cuerpo no podría vivir, tal como sentencia Santiago capítulo 2 verso 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, por ello, Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El alma es la parte que comprende el razonamiento o mente, la voluntad y los sentimientos. El alma es la que siente sed, hambre, calor, frío, odio, amor, ira, envidia, alegría, tristeza, tormento, razona, tiene creatividad, etc. Un ejemplo de lo que experimenta el alma lo tenemos en Lucas capítulo 16, versos 19 al 28, cuando tanto el alma del rico y el alma de Lázaro, el mendigo, al morir ambos llegan a experimentar diferentes sensaciones en el infierno o en el paraíso respectivamente, tales como sed, dolor, tormento, culpa en su conciencia, en este caso el rico, y abundante reposo y paz, el mendigo. El cuerpo es el cascarón o revestimento que dan cabida al alma y el espíritu humano, que cuando muere se pudre, se convierte en polvo y es olvidado por el mundo de los vivos, y tal como dice Eclesiastés capítulo 9 verso 5, ya que los que murieron no pueden saber nada de lo que ocurre en el mundo de los vivos. Pongamos un ejemplo: el que una persona se llame Juan Pérez, dicha persona estará compuesta de espíritu, alma y cuerpo. Hacemos la pregunta: ¿acaso son 3 Juan Pérez por el hecho de que dicha persona tenga 3 manifestaciones que tienen determinadas funciones cada una de ellas, pero que como un todo hace que el ser humano llamado Juan Pérez se desenvuelva y actúe en la sociedad teniendo una característica física y psicológica que lo convierte en un único ser individual distinto de otros seres humanos? La respuesta se cae de madura, ¿cierto? Pues esas 3 manifestaciones de una misma persona interactúan entre sí mientras estén en esta vida terrenal, pues con la muerte esa trilogía o trinidad de espíritu, alma y cuerpo se separan, pues el cuerpo va a la tumba. El espíritu, que es el aliento de vida, regresa a Dios, tal como sostiene Eclesiastés capítulo 12 verso 7, que sentencia: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, donde tanto el espíritu del justo como el espíritu del malvado regresan a Dios. Y el alma podría seguir 2 caminos. Si la persona en vida se arrepintió de sus pecados, según manda Lucas capítulo 13, verso 3,
y hace la confesión de fe en Jesucristo que ordena Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, su alma va al cielo. O si no se arrepiente y no hace la confesión de fe en Jesucristo que ordena Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, en ese caso su alma irá al infierno de fuego, tal como enseña Juan capítulo 5, verso 24, Juan capítulo 3, verso 36, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11 y Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. En ambos casos, el alma que es eterna experimentará la vida eterna en el cielo si llegó a ser salva, o de lo contrario dicha alma sentirá los tormentos de la condenación eterna. Y así como el hombre Juan Pérez tiene tres manifestaciones distintas, que son espíritu, alma y cuerpo, y no por eso constituye tres Juan Pérez, y sabiendo que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, esa es la razón por la cual Dios también tiene tres manifestaciones distintas, que conforman una Trinidad, a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en conjunto son un solo Dios. La Trinidad de Dios. El Dios de la Biblia es único. Sin embargo, la plenitud de su divinidad está dividida en tres personas o manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales son iguales en deidad y perfectas en unidad, pero tienen funciones diferenciadas. Hay que aclarar que no son tres dioses, sino un único Dios. Como dijimos, en la Biblia usted no encontrará en ningún versículo la palabra Trinidad. En realidad, este concepto se va a desprender de la lectura de la Biblia y escudriñando los versículos pertinentes. La Biblia enseña que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Veamos la primera parte. ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? El concepto de que el hombre fue creado a imagen de Dios tiene que ver con algo inmaterial, no tangible. Y es que, como dijimos, el hombre posee alma y espíritu, y Dios también posee alma y espíritu. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En Salmos capítulo 11, verso 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En Isaías capítulo 1, versos 11 al 18, Dios le expresa a Israel su desagrado y rechazo, al punto de aborrecer la gran cantidad de sacrificios, ofrendas, ayunos y demás fiestas judías que celebraban estando en desobediencia, donde en el versículo 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. En Mateo capítulo 12, verso 18, notamos que el alma de Dios se agrada. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En los versículos que hemos citado, si Dios aborrece o se agrada de algo, o porque juzga que alguien tiene los ojos altivos, lengua mentirosa, es derramador de sangre inocente, etc., es porque tiene una mente que así lo juzga. Por lo demás, en los pasajes bíblicos citados anteriormente,
Dios expresa sus sentimientos de rechazo o agrado. Si Dios tiene un alma, entonces el hombre también la tiene. Y por eso Jueces capítulo 16, versos 16 describe el momento cuando Dalila importunaba a Sansón para que le develara el secreto de su gran fuerza, al punto que su alma experimentó la angustia. Y el pasaje dice así: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Note que el alma es la que experimenta sensaciones, en este caso la angustia, pero también puede ser arrastrada por deseos y por ello Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por ello, el alma comprende la mente y los sentimientos. Versículos bíblicos acerca del alma del hombre. Mateo capítulo 10, verso 28. Proverbios capítulo 11, versos 30. Salmos capítulo 25, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 19. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Hebreos capítulo 4, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 21. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 4. El hombre tiene la imagen de Dios en tanto posee algunos atributos cualitativos del alma del Eterno. Por ejemplo, Dios se alegra y el hombre también. Y eso lo vemos en Salmos capítulo 16, verso 11. Salmos capítulo 4, verso 7. Job capítulo 8, verso 21. Job capítulo 22, verso 26. Salmos capítulo 21, verso 6. Salmos capítulo 31, verso 7. Dios se compadece y tiene misericordia, y el hombre de buen corazón también, y eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Mateo capítulo 5, verso 7. Dios se entristece y el hombre también, y eso lo vemos en Jeremías capítulo 8, versos 18 al 22. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 3, y Oseas capítulo 11, versos 7 al 9. El hombre ríe y Dios también ríe, se regocija, y eso lo vemos en Salmos, capítulo 126, verso 2, Job, capítulo 8, verso 21, Salmos, capítulo 2, verso 4, Salmos, capítulo 37, verso 13, Salmos 59, verso 8, Lucas, capítulo 10, verso 21. Dios se enoja y el hombre también se enoja, y eso lo vemos en Isaías, capítulo 63, verso 10. La naturaleza de Dios es el amor, y el hombre también puede amar. Como hemos leído en Génesis capítulo 1, verso 26, originalmente Dios creó al hombre de tal manera que tuviera dominio, potestad, control, señorío sobre los peces, aves y sobre toda bestia de la tierra. Es decir, la creación terrenal le obedecía, le estaba sujeta, pero por causa del pecado, ese atributo que Dios tiene, el hombre lo perdió por causa de su desobediencia, ya que fue Satanás quien instigó a Adán y Eva a comer del fruto del árbol prohibido. Pero tal atributo el hombre lo recuperará cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra y establezca su gobierno de 1000 años, tal como sostiene Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 5, donde Satanás será atado por esa cantidad de años para que no engañe a las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Y en ese periodo de 1000 años los hombres podrán vivir más, según lo dice Isaías capítulo 65, verso 20, y la creación terrenal le estará sujeta, ya que como dice Isaías 11, versos 6 al 9, que sentencia: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar.
Ahora vamos a ver qué se entiende que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. El hombre tiene la semejanza de Dios en tanto que Jesucristo, siendo el mismo Dios, decidió encarnarse bajo el poder del Espíritu Santo en el vientre de María y tomó la forma humana con necesidades iguales a las nuestras, pero sin cometer pecado. Como hemos visto, el hombre, al ser tripartito o trinitario, consta de espíritu, que es el aliento de vida, el alma, que comprende la mente, sentimientos y razón, y el cuerpo, que es la envoltura o cascarón en cuyo interior está el alma y el espíritu. Y como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, Dios es una Trinidad, donde para que usted lo pueda entender, el Padre es el alma divina que incluye la mente de Dios. El Hijo es la encarnación del Dios vivo hecho hombre, que la Biblia le llama Hijo del Hombre, y el Espíritu Santo es la parte creadora de Dios y su arma secreta contra Satanás y sus demonios. Vamos a citar textos bíblicos de Dios como la mente suprema, que ideó con su conocimiento y sabiduría el universo, las estrellas, los planetas, etc. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 señala, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9 sentencia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dado que en esta sección estamos hablando de la Trinidad de Dios, volviendo al pasaje citado en Génesis capítulo 1, verso 26, hay una parte que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí podemos observar que el verbo hagamos y el pronombre nuestra están en plural, y eso confirma la participación activa de las tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Otro pasaje de la Biblia que nos da a entender la Trinidad de Dios lo vemos en Génesis capítulo 3 verso 22, cuando con ocasión de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto del árbol prohibido, antes de su expulsión del Edén, nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Podemos apreciar en el párrafo anterior que el pronombre nosotros está en plural. Eso quiere decir la participación activa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 señala, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el anterior párrafo notamos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado en el Jordán. Después que subió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él y el Padre habló desde el cielo. Esta es una referencia clara a todas las tres personas de la Trinidad, estando involucradas mientras que Jesús comenzaba su ministerio terrenal. A continuación daremos pasajes bíblicos donde se hace presente el concurso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo simultáneamente. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, sentencia. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 señala, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay sectas anticristianas que no están de acuerdo con lo que estamos exponiendo en este estudio, y usted debe tener mucho cuidado con los tales y reprenderlos en el nombre del Señor Jesús. Incluso hay ministros y creyentes que en el pasado fueron cristianos,
y ahora han apostatado de la fe con la cual el Espíritu Santo les iluminó alguna vez, tal como enseña Hebreos capítulo 6, verso 4, y que ahora se han desviado del camino del Señor Jesucristo. El diablo siempre ha sido un imitador de lo que hace Dios, y la Divina Trinidad no es una excepción, pues para cada cosa santa siempre hay una cosa impía. Así tenemos que la antítesis del Padre Dios es Satanás, la antítesis del Hijo Jesucristo sería el anticristo, y la antítesis del Espíritu Santo sería el antiespíritu o espíritu de desobediencia que opera en este mundo, que es el espíritu de la potestad del aire, o sea, Satanás, según nos dice Efesios capítulo 2, verso 2. Si bien el Señor Jesús es la encarnación del Dios de los cielos por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, hay que hacer la salvedad y la aclaración que el anticristo no será una encarnación de Satanás, sino un hombre que será poseído por el espíritu inmundo, que la Biblia llama espíritu de la potestad del aire. Precisamente el anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y Apocalipsis capítulo 11, verso 7, sube del mar y del abismo respectivamente. El mar en la Biblia, según Isaías capítulo 17, versos 12 y 13, e Isaías capítulo 57, versos 20 y 21, tiene el significado de muchedumbre, pueblos, naciones. Y es que el anticristo será un hombre que surgirá del mundo de la política, que será encumbrado entre las naciones dotado de gran oratoria y capacidad de convencimiento. Será un superlíder, aglutinador de masas. El abismo es una prisión o lugar de encierro de los demonios, y eso está en algún lugar de la tierra. Y eso lo podemos apreciar en Lucas capítulo 8, verso 31, Apocalipsis capítulo 9, versos 1, 2 y 11, Apocalipsis capítulo 11, verso 7, Apocalipsis capítulo 17, verso 8, Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Y precisamente en este último versículo dice que el abismo es un lugar de encierro de los demonios, y donde Satanás en un momento dado será atado por 1000 años para que no engañe a las naciones, y eso será durante el gobierno milenial de Jesucristo, cuando regrese por segunda vez a la tierra. En consecuencia, el anticristo, al subir del mar y del abismo, quiere decir que es un hombre concebido naturalmente que surgirá de entre las naciones como un gran líder político y que será poseído por un demonio al cual se le ha permitido salir de la prisión del abismo. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad satánica imita la Trinidad divina? Precisamente la Trinidad satánica, imitación de la Trinidad divina, lo vemos graficado en Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, que sentencia: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Precisamente el falso profeta, al ser un religioso que patrocinará el anticristo, representa al antiespíritu o espíritu inmundo que junto a Satanás o el dragón y el anticristo configuran la Trinidad satánica. Ese mismo antiespíritu, llamado también espíritu inmundo del príncipe de la potestad del aire, es la que opera en la idolatría de diferentes culturas paganas, cuyas deidades tienen una Trinidad satánica. Por ejemplo, en Babilonia tenemos la trinidad pagana de Nimrod, el padre, Semiramis, la madre, y Tamuz, el niño. En la antigua Sumeria la trinidad pagana de Anu, Enlil y Enki. En Egipto la trinidad pagana de Isis, Osiris y Horus. En Grecia la trinidad pagana de Zeus, Hera y Atenea. En Roma la trinidad pagana de Júpiter, Juno y Minerva. En la India, la trinidad pagana de Brahma, el creador, Vishnu, el mantenedor, y Shiva, el destructor. La unicidad de Dios. Dios es uno, y esto nos dice Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, que dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste,
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. También en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 se lee, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30 que señala, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. No solo hay un Dios que consiste de tres distintas personas. Cada una de estas personas es plenamente Dios, es decir, el Padre es plenamente Dios, así como también lo son el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no es mitad Dios, ni el Espíritu Santo solo un pedazo de Dios. Cada persona es enteramente Dios en sí misma. Entonces, individualmente cada miembro de la Trinidad es Dios y colectivamente todos son Dios. Por supuesto, nunca podría haber una división en su naturaleza y esencia. En otras palabras, el Padre no es un Dios y el Hijo otro Dios y el Espíritu Santo un tercer Dios. Solo hay un Dios, cada persona es Dios y Dios está en armonía perfecta consigo mismo. Dios es tres en uno y como tal, Él es incomprensible a la mente humana. La divinidad del Padre. A través de toda la Biblia, el Padre es visto como un Dios soberano sobre todas las cosas. En 1 de Juan capítulo 3, verso 1, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Efesios capítulo 4, verso 6 sentencia, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12 señala, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La divinidad del Hijo. En la carta de Pablo a los Romanos capítulo 9, versos 1 al 5, cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la genealogía de Jesucristo y su vínculo de sangre con los patriarcas, encontramos que el versículo 5 dice textualmente, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como podemos ver en el párrafo anterior, la Escritura afirma la divinidad de Jesucristo al hacerlo igual a Dios. Citaremos un par de versículos más para demostrar la divinidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, y Juan, capítulo 1, verso 14, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Del párrafo anterior, en el versículo 1, nos habla acerca de que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero ¿quién es el Verbo que estaba desde el principio de la creación, que estaba con Dios y a la vez era Dios? La respuesta está en el versículo 14, cuando dice que aquel Verbo fue hecho carne. En otras palabras, Dios al encarnarse tomó la forma humana con el nombre de Jesucristo, por lo que el Señor Jesús desde el principio era igual en deidad con el Padre, por lo que también es igual a Dios. Como podemos apreciar, la preexistencia de Cristo antes que el mundo fuese creado es algo que la Biblia afirma, y en consecuencia Jesucristo nunca fue creado, porque Él es el mismo Dios. En 1 de Juan capítulo 5, verso 20 también afirma que Cristo es Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús en Juan capítulo 8, verso 58 dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La identificación de Dios con el nombre de yo soy lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14,
cuando Moisés le pregunta a Dios cómo debe responder al pueblo hebreo si ellos le preguntan cuál es el nombre de Dios que los va a rescatar de la esclavitud de Egipto. Y la respuesta está en el versículo 14, que textualmente dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vemos que Jesús es el Dios yo soy, por lo que una vez más comprobamos su divinidad. Colosenses capítulo 2 versos 8 y 9 sentencia nuevamente la divinidad del Señor Jesús y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 30 Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. En el Evangelio de Juan capítulo 20 versos 24 al 28 narra la incredulidad de Tomás, que al ver las manos de Jesús con las marcas de los clavos y su costado traspasado, exclamó en el verso 28: Señor mío y Dios mío. Es decir, el Espíritu Santo quitó la ceguera espiritual a Tomás y reconoció que Jesucristo es Dios. Jesús como hombre, prescindiendo de su divinidad. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, cuando habla del Señor Jesús, nos habla en su faceta humana y nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En este pasaje nos dice bien claro que el Señor Jesús es Dios, pero cuando vivió entre los hombres no se aferró a seguir siendo Dios, sino que Él se despojó a sí mismo de esa gloria de su divinidad, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre semejante a usted, se humilló hasta la muerte, por lo que la parte divina de Jesús, que es el mismísimo Dios, le exaltó hasta lo sumo, y por tanto el Señor Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y también es en la condición de hombre que el Señor Jesús derrota a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario, y lo avergüenza públicamente. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2, verso 15. ¿Y sabe por qué avergonzó públicamente el Señor Jesús a Satanás y sus demonios? Por la sencilla razón de que Satanás sabía que la muerte no iba a retener a Jesús en la tumba, sino que él iba a resucitar al tercer día. Y es allí cuando el Señor Jesús le quita el imperio de la muerte a Satanás, tal como dice Hebreos capítulo 2, verso 14. En ese sentido, el Señor Jesús como hombre obediente, despojándose de sí mismo, siempre dio declaraciones de estar sujeto a la voluntad del Padre. En Juan capítulo 20, verso 17, Jesús al resucitar le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí el Señor Jesús está hablando a María Magdalena en su faceta humana, despojándose de su divinidad, y se refiere a Dios como su Padre. Y no es que exista dos dioses, el Padre y el Hijo. Solo hay un solo Dios, solamente que en este pasaje y en otros similares el Señor Jesús se está despojando de su divinidad para tener empatía con los hombres. Es decir, Jesús hombre se está identificando con el género humano, dándoles a entender que Él los comprende como humanos que son, en todas sus luchas y debilidades. Pues Jesucristo tuvo las mismas luchas y tentaciones, pero la Biblia dice que jamás cometió pecado, tal como dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Es muy, pero muy importante esto que se acaba de exponer, para poder entender la Divina Trinidad. Por eso hay que saber distinguir en las Sagradas Escrituras cuando Jesucristo habla en su naturaleza divina y cuando en su parte humana.
Otro pasaje dentro de los muchos que hay donde Jesucristo habla en su naturaleza humana prescindiendo de su divinidad es en Juan capítulo 14 verso 28 que sentencia: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Nuevamente, en este pasaje el Señor Jesús habla como hijo del hombre, es decir, habla en su naturaleza humana de carne y hueso, pero sin pecado, despojándose de su divinidad. En este pasaje, cuando dice el Padre es mayor que yo, lo hace para tener más empatía y acercamiento con sus discípulos, identificándose como hombre, para decirles que su promesa de que enviaría el Espíritu Santo era confiable, y en ese sentido dice que el Padre es mayor que él, porque se está refiriendo de sí mismo en su condición humana. Este punto, donde Jesucristo en varios pasajes de la Biblia se expresa despojándose de su divinidad, muchos cristianos no lo pueden entender y piensan que el Padre es distinto al Hijo, cuando en realidad son la misma persona en términos divinos. Ejemplos de pasajes bíblicos donde Jesús habla como hombre, despojándose de su divinidad, lo tenemos en Juan capítulo 8, verso 38, Juan capítulo 8, versos 54-55, Juan capítulo 8, versos 28 y 29, Mateo capítulo 11, versos 25 al 27, Mateo capítulo 26, versos 39, Mateo capítulo 26, versos 51 al 53. La divinidad del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versos 1 al 4, el apóstol Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3, note cómo Pedro dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero luego agrega: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro claramente está asociando al Espíritu Santo con Dios mismo. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 17, al Espíritu Santo se le llama Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Juan capítulo 14 versos 15 al 31, Jesucristo habla de la promesa del Espíritu Santo que él iba a enviar a sus seguidores apenas ascendiera al cielo, y por eso en el versículo 28 Jesús dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Cuando Jesucristo dijo, voy y vengo a vosotros, les está diciendo a sus discípulos que Él vendría bajo la manifestación del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados, y espero que este estudio haya sido para su edificación.